Le damos la bienvenida a nuestro podcast Desde la Raíz. Mire quién está aquí conmigo, mi gatita Pinky, que está aquí emocionada porque quiere salir en el podcast. Pinky, saluda. Ella es la nena de la casa. Estamos contentos, emocionados porque hoy tenemos visita especial. Pinky, yo y tengo también, enséñale. La chiquitita. Tenemos a Mía. Esa es Mía, la nena de la casa. Estamos emocionados porque ya por fin salieron en el podcast Desde la Raíz. Qué emoción, ¿verdad, nene? Seguro que sí, estamos ya pues preparándonos para lo que será el tema que vamos a tener hoy, un tema bastante interesante. Pero antes, miren, ya tenemos nuestra tacita con el café. Hermano. Eso es cierto, Desde la Raíz. Desde la raíz, así que dale, suscríbete, dale like al contenido que vamos a estar llevando hoy. Gracias igualmente por el respaldo que nos dan semana tras semana. Eso es. Es fuerte, nosotros somos pastores, estamos trabajando. E igualmente tenemos esta gran encomienda que mi esposo y yo pues hemos decidido desarrollar estos podcasts prácticamente para ser de bendición. Sí, mayormente estos podcasts son opiniones de nosotros de diferentes temas, ¿verdad? La manera que nosotros vemos las cosas y damos nuestra opinión. Por lo tanto, que también pueden ellos dar su opinión en la caja de comentarios, ¿no? Lo que tiene que ver con los comentarios. Usted pone el suyo y de por sí ya hay gente que en varios temas sí han puesto sus comentarios y yo les contesto, ¿no? Les indico que es bueno prácticamente lo que aportan. E igual si también tienen un tema que quisieran que nosotros toquemos hoy aquí y podamos hablar y podamos tener ese tema de discusión y traerlo desde la raíz, ¿no? Desde la profundidad que más podamos. Desde nuestro punto de vista, que es sobre todas las cosas. Y nosotros estamos poniendo nuestros podcasts los martes y los sábados, que nos han preguntado, pero ¿cuáles son los días que ustedes están subiendo los podcasts? Pues son los martes y los sábados tempranito en la mañana, los martes a las 7 de la mañana, cuando usted se levante, que usted ponga su cafecito, pues ya ahí tiene el podcast, y también los sábados a las 7 de la mañana. Ya. Bueno, pues ya usted sabe, ya estamos aquí a punto de comenzar. Entonces, excelente. Pues este temita que hoy tenemos prácticamente tiene que ver con lo que es las personas cuando se convierten al Señor, ¿no? Cuando se convierten a Cristo, cuando entran prácticamente en una congregación. La pregunta que muchos se hacen es, ¿y cuando entro en una congregación me tengo que someter prácticamente a un pastor? Otros dicen, yo no me tengo que someter a nadie, yo soy una persona libre. Entonces esas preguntitas, hoy queremos tocarlas con ustedes, queremos ser prácticamente de bendición y poder dejarles saber a ustedes qué dice la Biblia, por supuesto, y poner nuestro punto de vista dentro del proceso para que podamos aclarar un poco los conceptos que muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente, ¿no? Ok, cuando ya tú comienzas, aceptas al Señor, diste tu palabra, ¿verdad? Pues, mencionaste que el Espíritu Santo te limpia, echa todos los pecados a lo profundo de la mar y todo eso, oran por ti y tú te sientes bien contento porque estás teniendo una nueva experiencia con el Señor, y sobre todo llegó el momento de que tú vas donde el pastor, habla con el pastor, quiere trabajar para la iglesia, y entonces ahí ese es el punto más interesante. ¿Me tengo que someter al pastor con lo que él diga? ¿Cómo hago? Bueno, es diferente, ¿no? Vamos a ponerlo de este punto, ir al paso. El primer paso, cuando la gente llega a una congregación y le da su vida a Cristo y le agrada, como hemos dicho en podcasts anteriores sobre la visión de esa congregación, pues voluntariamente la persona entra dentro de esa congregación, y también existen unas normas, unas reglas como en cualquier otro lugar. Sí, como cuando tú vas para un trabajo que tienes que realizar las reglas, todo lo que te dicen en un reglamento. Exacto, y todas pueden variar porque hay normas y reglas que cada congregación tiene basado a su política, basado a su concilio, basado a un sinnúmero de cosas. Por supuesto, hemos dicho que ninguna norma, ninguna regla puede ser prácticamente para oprimir a un ser humano o violentar tus valores, la libertad del ser humano, ni también, nada de eso. Sin embargo, pues sí se requiere que se tenga normas, porque en los trabajos cuando vamos hay normas. En las calles salimos, están las normas de tránsito, ¿no? Exacto. O sea, el mundo se rige por normas y debe de existir normas para mantener el control a las personas que prácticamente estamos. Pero en el asunto eclesiástico, esta palabra someternos
suena fuerte Sí. en este momento, porque ahí te dice, pero ¿cómo yo me tengo que someter a un hombre? Sí, porque lo que yo entiendo que someter es que yo tenga que obedecer todo lo que me dice esa persona. Si esa persona me dice, haz esto, yo hago eso. Si, ejemplo, si un líder de la iglesia me dice, mira, Liliana, yo necesito que tú tengas participación, que tú tomes una parte el domingo o dicho culto, pues yo obedeciendo y, ¿verdad? Orando y pidiéndole al Señor que yo pueda realizar algo que me dijeron que hiciera. Exacto. Ahora, el punto de nosotros entrar a una congregación y, como tú dices, y desarrollar una dinámica de una responsabilidad que nos dan, nosotros tenemos que ser responsables y prácticamente hay unas normas y nosotros las tenemos que obedecer. Claro. Esas normas igual son para poder dar un orden dentro de nuestro sistema de culto y poder brindar un mejor servicio tanto a las personas que llegan a esa congregación y que están buscando una palabra, ¿no? Claro. Ahora, ¿hasta dónde yo tengo que obedecer? ¿Hasta qué punto yo como persona tengo que obedecer? Años atrás, hace muchos años atrás, las experiencias de las personas eran que les decían, esto no se puede hacer. Eso sí. Esto no lo vas a hacer. Y las personas preguntan, ¿y por qué? Tú no preguntes. Esto no lo puede hacer, usted se calla y usted obedece. Eso choca porque tú pierdes criterio propio en el proceso. O sea, no tienes una forma... No tienes voz. No tienes voz, exacto, para ¿no? tú decir por qué yo no lo puedo hacer. Yo me acuerdo cuando yo era más adolescente, que yo me estaba congregando en Puerto Rico, en San Juan, yo me acuerdo que había un señor que siempre decía, sí, pastor, lo que usted diga, pastor. Y yo decía, pero ¿por qué él siempre tiene que decir, sí, pastor, lo que usted diga, pastor? Y yo decía, ¿y por qué él hace eso? Sí, Y me quedé con esa. Sí, porque hay muchas personas que con buen corazón y que no está mal, que con buen corazón las personas quieren obedecer y someterse, ¿no? A una norma, someterse prácticamente a un liderato y no está mal, eso no se ve mal prácticamente. Sin embargo, cuando de repente ese tipo de dinámica que tienen las personas voluntaria y creen a un sistema y a una pastoral o a un liderato prácticamente, porque no solamente nosotros nos sometemos a un pastor, sino también nos sometemos y obedecemos lo que tiene que ver el ministerio de ancianos o prácticamente quienes están en función de un liderato. Y eso está bien. Ahora, se supone que también haya en la vida del ser humano la libertad de también tener criterio propio como para poder preguntar, para poder exigir, para poder también decir lo que siente, ¿no? Y lo que piensa y que se haga de una forma saludable para que la persona no pierda criterio dentro del proceso de una congregación y no esté solamente, sí, pastor, lo que tú digas, porque también la Biblia establece a que no deberíamos de obedecer aun si viniera de alguien de autoridad. Por lo tanto, nosotros obedecemos siempre y cuando eso prácticamente que nos están enseñando o nos llevan a que obedezcamos esté alineado igualmente a lo que la palabra de Dios diga y que no sean caprichos de personas para tratar de someter a otros a algo que inclusive ni la Biblia ha dicho. Que simplemente puede suceder de que esa persona esté violentando mis criterios o faltándome el respeto en mandándome a hacer cosas que en realidad no está en mí, que en realidad no quiero hacer. Que no quieres hacer. Exactamente. O igualmente, o que te prácticamente te lleve a un punto que cuando quieras preguntar por qué hay que hacer tal cosa, y usted pregunte, pero ¿y por qué se hace esto? No, como dije ahorita, esto es así, se hace así, y no puedes preguntar. Eso es bien difícil porque muchas personas, y más que nada hoy en día, no están solamente siguiendo personas porque así lo dijeron y porque es así. Debe de existir hoy en día una pastoral y un sistema eclesiástico lo suficientemente saludable para que las personas puedan tener interacción dentro del círculo y puedan ser parte y puedan obedecer de forma voluntaria, porque eso es lo que dice el texto bíblico. Hebreos capítulo 13, verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores porque ellos son los que velan por vosotros y someteos a ellos. Cuando la Biblia habla sobre ese texto en específico, que es entre una de las veces solamente que habla sobre someter, porque lo que los pastores deben de enseñarle a su congregación es enseñarle, valga la redundancia, palabra, a someterse a la palabra de Dios. No necesariamente a nuestros caprichos, es a la palabra, porque el texto cuando dice
obedezcan a vuestros pastores porque ellos son los que velan. Cuando vamos a los textos anteriores, son los que oran por nosotros, nos enseñan la palabra, son los que nos instruyen. Y entonces dentro de esa instrucción bíblica es que obedecemos y nos sometemos a eso. Y también ese líder o pastor tiene que dar testimonio de que está realizando lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque si está haciendo todo lo contrario que dice la palabra de Dios y él quiere que yo me someta a lo que él dice, pues entonces estoy fallando yo. Exacto. Porque si yo tengo un encuentro con Dios y yo estoy viendo que mis líderes están haciendo todo lo contrario, mira, no es saludable. No es saludable porque prácticamente te puede llevar a ir en contra de tu propia conciencia. Y mis valores. Exactamente, y nuestros valores, exactamente, y nuestros Claro. valores. Todos nosotros tenemos principios, tenemos valores y tenemos sistemas de creencia. Y muchas veces nosotros nos regimos bajo esa dirección y sobre todo bajo la dirección de lo que es la palabra. Lamentablemente, hoy hay una diversidad de iglesias, diversidad de enseñanzas, diversidad de estructuras eclesiásticas. Hoy en día hay mucho. En las redes sociales las personas pueden verlo de esa forma, ¿no? Pueden ver otros que lamentablemente pues no necesariamente porque sean o se llamen o se autoproclamen con algún título de autoridad significa que cargan con la autoridad que Dios les refiere a aquellos que Dios llama. Una cosa es cuando Dios llama a alguien y le confiere autoridad, y otra cosa es la gente que se llama a sí mismo a un puesto de autoridad. Claro, ¿Ve? claro. Ahora, cuando yo me llamo por mi propia cuenta a un puesto de autoridad, yo puedo ser un tirano. Sí, que significa que un montón de personas hoy en día se están llamando ser pastores, evangelistas, X cosas. Sí. Pero entonces en su perfil, en lo que tú ves, cómo lo practica, cómo se mueve, tú dices, no, pero es que no entiendo. Él dice ser llamado hijo de Dios, trae la palabra, pero cuando tú ves, no ora por nadie, no está disponible por nadie, no visita enfermos, su corazón no demuestra ser lo que en realidad dice que es él. Es bueno lo que dijiste porque exactamente hay una labor que hace la pastoral. Claro. Y es el corazón pastoral o el corazón del líder. Y quiero decir esto porque en el texto de Hebreos, cuando habla sobre someteos a los pastores, porque velan por nosotros y dice y obedeced a vuestros pastores, ese texto no está suscrito. Cuando las personas lo estudian en profundidad, ese versículo, que es el 17, no está solo suscrito a la figura pastoral, sino más bien a los ancianos también, que eran los que velaban dentro de lo que tenía que ver con la dinámica de la estructura, de la educación y de dirigir las congregaciones. Por eso es que en Hechos, Claro. en un momento dado, tuvieron que la iglesia, ¿no? Los apóstoles, tuvieron que entonces elegir 7 ancianos para que pudieran encargarse de las problemáticas de la iglesia mientras ellos iban levantando, predicando el evangelio. Y de ahí se levantó una cultura de unos grupos de personas. Como que si fuera igual, grupo de apoyo. Sí, como un grupo de apoyo y de personas capacitadas, llenas del poder del Espíritu Santo de Dios, Claro. con un llamado de Dios. Esto es importante. Oh, eso es bien importante lo que dijiste, es capacitada y con un llamado, porque si ahora mismito yo tengo un llamado, por ejemplo, para hacer trabajar en la administración de la iglesia y yo no tengo conocimiento de prender una computadora, yo no puedo trabajar en esa área. Necesita No, ser entrenado. exacto, no tengo la capacidad para realizar dicho tarea que me mandan a hacer. Posición. Exacto. Por lo tanto, sí se necesita ser. Primero, el llamado de pastor no es una posición por herencia, no es porque mi papá es pastor, yo soy pastor. Se puede dar ese el caso, que una persona tenga un hijo que luego de ser pastoral y esa, Pero se ve. Sí, se ve también y prácticamente e igualmente pues hay un llamado. Pero no es la norma, no es que todo pastor, los hijos serán pastores por obligación, porque no ocurre de esa forma. Exacto. Sin embargo, Dios sigue llamando personas, Dios sigue capacitando gente y esa es la diversidad de la congregación, la diversidad de las funciones de cada uno que ejercemos según el Espíritu nos ha dado, ¿no? Como dice la palabra, que Él es el que capacita a cada uno de nosotros según nuestra capacidad, valga la redundancia, nuestro entendimiento, nuestros conocimientos. Porque hay un texto, no me viene, ¿sabes? Me está ahí en mi mente. ¡Ay, santo! dando vuelta. Pero Hay habla sobre los dones y que Dios lo dio según tu capacidad. Ahí Exacto. está. Nos da según nuestra capacidad.
Por lo tanto, no todo el mundo es pastor, no todo el mundo es evangelista, no todo el mundo es misionero. ejerce misiones o son maestros. Sí, porque eso es lo que estábamos hablando hace unos días atrás, que yo decía, no todo el mundo puede tener ese llamado de misionero para dejarlo todo e irse a las naciones y dejar su familia o llevarse su familia y vivir en condiciones que uno dice, de verdad, tienes que tener un llamado. Porque exactamente ese obedecer a esa posición donde lo dejas todo y donde es un sacrificio, el misiones, lo que trabaja con las misiones, y salir a un país. Sí, que hay que orar mucho por ellos. Que sí, hay que orar por ellos y hay que prácticamente establecer esa ayuda, porque son muchas veces los menos que tienen ayuda y los menos que se les reconocen también. Y los menos que se les reconocen. Sí, eso es muy cierto. Por lo tanto, yendo al punto de cómo y hasta dónde yo obedezco, también hay que tener cuidado porque no necesariamente aquella persona que yo llamo pastor o pastora posiblemente no haya sido llamado por Dios. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque la Biblia establece y dice que muchos en los últimos tiempos se autoproclamarán pastores, líderes, y la gente se amontonarán teniendo comezón de oír para escuchar las fábulas, no mentira. Por lo tanto, hay pastores y hay falsos pastores. Wow. Entonces, el discernimiento que yo tengo que tener es para saber quién es el que me está dirigiendo, a quién hoy yo llamo como pastor, quién es la persona que yo digo que me someto. La gran pregunta es, ¿me estaré sometiendo a alguien que Dios no llamó a ser pastor? Ay, Dios mío, qué complicado y qué difícil. Eso es algo bastante... Ahora... Eso es para cogerlo con pinza. Sí. Oye, y lo digo como decía un profesor mío, que decía, y lo digo en el bueno de los espíritus, o sea, no buscando discordia ni problemas, pero no, es la verdad. Pero es que lo que dice la Biblia, que existen pastores y falsos pastores. Sí. No hay otra forma. Entonces, si existen pastores llamados por Dios y pastores no llamados por Dios, yo tengo la responsabilidad. El discernimiento. Y de discernir si el que me está dirigiendo está llamado por Dios. ¿Y cómo yo sé que una persona en la cual yo me encuentro llamado por Dios? Uy, me imagino yo, déjalo hablar. Exacto. La conducta. Oh, sí. La conducta es la mejor que habla. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. La forma en la cual yo puedo entender que la persona que me está dirigiendo a mí no está a la par con lo que Dios y en su palabra dice, déjalo que prácticamente actúe. Que hable. Mira, yo enseño esto siempre a personas con quien yo hablo y trabajo. Le digo, cuando alguien te dice algo y alguien hace algo, quédate con lo que hace porque esa es la persona. Hoy en día hay muchas personas que no, yo estoy contigo, yo te voy a estar ayudando, yo empecé a hablarle, sí. Dime lo que tú necesitas, dime lo que tú necesitas. Dime lo que tú necesitas, que yo estoy aquí que contigo. Yo estoy contigo. Y hay mucha gente hablando. Y pues hay igualmente los matrimonios, sí, porque yo te amo, porque yo esto, porque yo... eso es mucho hablar. Ok, ¿qué hace? En la práctica. Sí, porque demuéstramelo. Exacto, porque la gran pregunta es, ya hablaste, ok, pero lo que hace no está al acorde con lo que estás diciendo. Por lo tanto, tus palabras no están a la par con tus hechos o con tus acciones. Por lo tanto, las acciones hablan más que mi palabra. Por eso es que la Biblia dice que este pueblo, hablando sobre el pueblo de Israel, de labios me honran, más su corazón está lejos de mí. O sea, el corazón es donde está en el centro de las emociones y dentro de las emociones y dentro de lo que tiene que ver con nuestra área sentimental, emocional, vamos a actuar. Por lo tanto, por sus frutos los conoceréis. Hay una acción dirigida prácticamente a ese punto. ¿No sería importante que toda persona que entre a una congregación y decida permanecer en ella, pues que le diga a los líderes o al pastor, yo necesito el reglamento? Y entonces, ¿verdad? Que lo pueda tener y así sabe que son las normas, en lo que cree, la visión, la misión y todas esas cosas. Y entonces ahí, cuando está viendo la dinámica de la congregación, pues ya tiene una idea de cómo se va moviendo la iglesia. Pero si tú desconoces esos detallitos importantes, qué es lo que cree la iglesia, todas esas cosas, tú te puedes ir en un risco, como uno dice acá, creyendo todo lo que digan. Sí, porque antes, en el tiempo, años atrás, la gente se dejaba dirigir exactamente porque, pastor, ¿qué es lo que hay que hacer? Líder, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto, ok, pues está bien.
nadie cuestionaba. Todo el mundo, sí, ok, lo que tú digas, sí, ok, lo que tú digas. Pero estamos en una generación que no quiere eso. Y la generación que está levantándose ahora y en el tiempo que estamos viviendo ahora, las personas preguntan. Porque hay mucha y se información. están educando también muchas personas. La gente se están educando. Por eso mismo, porque en el tiempo de antes hay un corito que dice, en el año 16 llegaron los pentecostales, al de arriba, al de abajo. Y decía, no había muchos libros, pero había poder de Dios. Pero ahora hay libros y hay poder de Dios. O sea, ahora no hay una excusa para no leer. Ahora no hay una excusa para no poder educarse. Existen inclusive todos los que son puertorriqueños, en este caso los que viven en Estados Unidos, tienen una beca, ¿no? Por decirlo así, y algunos beneficios para poder estudiar luego que pasamos nuestro cuarto año o la high, podemos aspirar a tener una educación cristiana también. Sí, y lo bueno es que ahora hay universidades que están dedicadas a esas profesiones, teología pastoral, instituto bíblico, todas esas cosas. En el tiempo de antes no, pero ahora sí. Y accesible, porque hoy en día existen universidades teológicas y existen institutos teológicos. ¿En qué sentido? Yo doy clase en Instituto Teológico del Caribe, que es el que está a las Asambleas de Dios en Puerto Rico. Claro. Y la área económica es bastante accesible para que todo el mundo pueda acercar y pueda poder aprender y tener una educación bastante amplia. O sea, la facultad de estudiar está ahí, de aprender está ahí. Ahora, sino que ya ser ignorante es por elección. Ya yo elijo ser ignorante. Okay. Ya no es como antes. Antes no había mucho para poder aprender, no habían instituciones, la escuela bíblica era lo que nos enseñaba y había muy poco. Y cuando digo antes, estoy hablando hace más de 30 años. Sí, en los años 60, 70, por allá. 40 años atrás, prácticamente, que no había eso. Y pues se obedecía. Y en esa obediencia, con mucha buena intención de la gente y de los hermanos, lo hacían porque amaban a Dios y porque aman a Dios y se sometían. Pero lamentablemente, muchas veces algunos argumentan o hablan en sus experiencias que se sometieron a ciertos sistemas que no eran saludables y que más que nada les provocaron daño. Por lo tanto, y entonces ahora mismito muchas personas por esos detallitos no quieren saber de las iglesias. No. Porque yo puedo entender de que tú lees la palabra, tú estás viendo que en realidad pues no es saludable lo que se está transmitiendo al frente, pues entonces tú tomas la decisión de irte. ¿Por qué? Porque ya tú tienes conocimiento de la palabra. Exacto. Pero si no tienes conocimiento de la palabra, tú vas a empezar a hacer lo que digan sin tener sentido. Imagínate que te digan, no puedes ir para el cine con tu familia. Y tú digas, ¿por qué? ¿Por qué yo lo digo? Porque no se puede. Porque no se puede. Porque yo no quiero. Porque no, porque eso es pecado. No, espérate. Ahí es que está el punto, ¿sabes? Porque te vas a sentar en silla de escarnecedora y sacan un texto bíblico fuera de contexto. Y no quiero que tú compartas más con tu familia que son inconversas. Y no vayas a los cumpleaños porque ahí ellos están bebiendo. Pero es que yo no estoy bebiendo. Exacto. En mi trabajo hacen cosas malas, entonces no puedo irme a mi trabajo. Entonces hay mucha mezcla de cosas y lo que hay más que nada es que se confunde. Y ahí es que llega el punto donde hay personas que ya no quieren ir a las iglesias, a las congregaciones. Exactamente. Porque ya piensan, es que amo a Dios, yo quiero servirle a Cristo, yo amo al Señor, quiero participar, pero es que me van a empezar a decir todo lo que no puedo hacer, todo lo que no tengo que hacer, y comienzas una regla, unas normas. O a preguntarte qué pasó, dónde tú estabas, qué hiciste, pero ¿y por qué no viniste el domingo? Autonomía. O ¿por qué no viniste el domingo pasado? Cada cual tiene sus responsabilidades. Exacto. Uno tiene que sacar también tiempo para uno. Sí, ¿por qué faltarte el domingo? Me fui con mi esposa y con mi hijo a vacaciones. No, pero me lo tienes que decir con tiempo y me tienes que decir que tú te vas a ir. Pero ¿y por qué te tengo que decir con tiempo si yo no tengo una responsabilidad en la congregación? A menos que tú tengas una responsabilidad en la iglesia y como líder y responsable que eres, tú lo notificas. Pero si yo no tengo ningún tipo de responsabilidad en la iglesia y yo deseo decírselo al pastor o a la líder o a quien yo desea, se lo digo. Pero tampoco de que me vayan a limitar a yo poder hacer cosas que yo quiera hacer. Exacto, sí, porque ahí es que está la libertad. Siempre. O sea, es que todo tiene un fin. Hay personas que, pues, en nuestro caso, se van de vacaciones y nos dicen, pastor, voy a estar de vacaciones. No me piden permiso, me dejan saber dónde van a estar. Para que nosotros no nos preocupemos. No nos preocupemos, oramos por ellos y igualmente pues le deseamos lo mejor. Como la amistad, una amistad, que tú tienes una amistad de personas y dices, mira, voy a estar me voy a ir 3 días de vacaciones para tal lugar, voy a estar haciendo tal cosa.
Y me lo están diciendo, no me están pidiendo permiso. Ahora, si de repente tú tienes una responsabilidad, como tú decías, en la congregación, donde hay un liderato que tú tienes bajo tu poder, por decirlo así, y tienes que ejecutar, pues entonces pues la responsabilidad está en que tú tengas que informarlo, dejar todas las cosas claras. En orden. En orden. Pero aún así, tú te puedes ir, no Sí, es que no te puedes ir. porque confiaron en ti para darte una responsabilidad que eres parte de realizar una función en la iglesia. Por lo tanto, uno debe de someterse y obedecer a el liderato o a la pastoral o al grupo de líderes que estén dirigiendo una congregación o más que nada nuestras vidas, a que nos sometamos a Dios, ¿no? Yo tengo un poco de situación con la palabra someter, porque esa palabra... Se escucha fea. No es que se escucha... se escucha fuerte, ¿no? Es verdad, fuerte. Más que nada en Sométete. este tiempo. Pero yo considero que es obedecer. Debemos de obedecer. Respetar. Obedecer y respetar al liderato. Claro. A la pastoral que hemos elegido que sean las personas que nos dirijan como Como la vida líderes. espiritual. Porque es bíblico también. La Biblia establece que sí, que todo hermano que ha dado su vida a Cristo... Dios y elige, ¿verdad?, prácticamente una congregación. Hay un pastor que vela por su vida espiritual, ora por él, le predica, trabaja en la iglesia con él, lo lleva prácticamente a consejería, todo lo que pues pueda ayudarle a esa persona, y se vuelve como una persona muy cercana a ese hermano que esté en esa congregación, y se crean unos lazos. Y eso está bien, eso no está mal, eso está saludable. Lo que es peligroso es no obedecer todo aquello que vaya en contra de lo que está establecido en la Biblia. Hasta ahí yo no puedo obedecer. Yo no puedo obedecer por el simple hecho de que sí, porque yo soy pastor, porque soy tu líder, porque soy, qué sé yo, el diácono, porque soy esto y lo otro. Pero en la Biblia o esto no coincide con nuestros principios bíblicos. No, pero esto es así, porque lo hemos decidido. No. Pues ahí entonces la cosa se complica. Porque Ahí es entonces complicadito. es bien difícil que yo pueda obedecer a algo que va fuera de mis principios y mis valores, e igualmente los principios y los valores bíblicos. Sí, ahí lo dijiste todo. Aquí lo más importante es que respeten tus principios y tus valores y que nosotros podamos trabajar y obedecer lo que está estipulado y dice la palabra. Y nosotros como pastores tenemos que demostrar lo que en realidad tenemos ese llamado y seguir obedeciendo lo que dice Dios en su palabra. Casi siempre las personas que son llamadas por Dios, su responsabilidad al saber que están al frente de una gente que ellos no murieron por ellos, sino fue Cristo. Claro. Se preparan, se capacitan, buscan cómo servir mejor, cómo aprender para darle lo mejor a las personas. Claro. O sea, siempre se esfuerzan para obtener, aprender. Nunca dicen, yo ya lo aprendí todo, ya yo lo sé todo. Nunca. Está siempre en disposición de seguir aprendiendo, de seguir buscando y de brindarle un servicio, porque a la larga, la labor pastoral es servicio. Hay que servirle a las personas que están allí, que vienen a nuestra iglesia con forma voluntaria, y nosotros dar lo mejor que podamos para ellos. Exactamente. Pero mi gente, le damos las gracias. Este podcast ha sido interesante. Ustedes dirán, pero ya terminaron. Mi gente, no podemos seguir reflexión. porque si no, imagínate. Pero por favor compartan el contenido, ayúdanos a que este podcast, ¿verdad?, desde la raíz siga creciendo. Apóyennos. Y nos sigan recomendando. Háganlo a través de Facebook, a través de las plataformas digitales, y que podamos pues ser de bendición con estos temas, que yo sé que este pequeño 30 minutos que dura prácticamente este segmento sea de algo de ayuda para una persona que a lo mejor pues tenga alguna duda con relación a la palabra someterse o obedecer. Confundida también, porque muchas veces uno... Ahora mismito yo pensaba que someter es que yo tenía que estar ahí bien de rodillas. Sí, porque en el tiempo bíblico eso conllevaba también al aspecto de un amo con un esclavo, y eso existía para aquellos tiempos, y los esclavos se sometían a los amos. Pero en Cristo ya no somos esclavos. Somos libres. Somos libres. Y hay una libertad que Cristo nos dio. Amén. Y a paz nos mandó el Señor. Por lo tanto, yo creo que cuando nosotros recibimos al Señor, que es nuestro Salvador, y nos da la libertad,
también nos da el criterio propio de pensar por nosotros mismos, de ser libres en nuestras exposiciones. Por lo tanto, no perdamos eso, porque yo creo que eso no le hace daño a nadie. Y que a la misma vez sí podamos obedecer a los pastores que con mucho amor y con mucho esfuerzo. Y respetarlos, sobre todo porque ellos se esfuerzan a dar lo mejor para todos nosotros. Exactamente. Por lo tanto, sí es bueno obedecer, pero la pregunta... Y valorícenlo, porque hay pastores buenos. Exacto. Y la pregunta que uno se debe de hacer es que si hay pastores buenos y existen pastores que prácticamente, que la Biblia los llama falsos maestros, igual, porque eso lo dice la Biblia, gente que se han autollamado a sí mismos, autoproclamado líderes, y a veces terminan engañando personas. Eso ha pasado en la historia, donde gente se llamaron también y que Cristo. Cristo, ¿no? Ahora hay una mujer. En Guyana, inclusive. Hay una mujer en Puerto Rico que está diciendo que ella es Cristo. Sí, esa era la esposa del Jesucristo hombre también. Que, o sea, ve que hay gente, cositas. que hay cosas que ocurren que hay que tener mucho cuidado. Y hay que encontrar una iglesia que sea no perfecta, pero no la va a encontrar. No. Una congregación saludable. Exacto. Que tú puedas tener tu criterio propio, puedas adorar al Señor y puedas estar con libertad. Pues este es tu podcast Desde la Raíz. Nos vemos la próxima. Bendiciones a todos.